Estás escuchando Gramofonías, un podcast que captura en audio momentos únicos de la Academia Latina de la Grabación. En cada episodio, el registro de un momento Latin Grammy contado por sus protagonistas. El ritmo es el patrón de sonidos y silencios de una composición. Para Chucho Valdés, maestro del jazz, ganador de 7 premios Grammy y 6 Latin Grammy, es la base misma de la existencia. Hay un imán misterioso que a veces no sabemos, que es algo que sentimos y a veces no nos damos cuenta. Y simplemente es el ADN africano. Esa esencia, en su caso, es una herencia directa que Chucho imprimió en Iraquere, agrupación musical que en 1980 ganó el primer Grammy para una banda latina. Un sonido que rompió los esquemas de lo que hasta entonces se conocía como el Afro-Cuban Jazz y que salió de la isla en barco. En mayo de 1977, un crucero se para ahí en el muelle de La Habana. Traían una cantidad de músicos, venía Dizzy Gillespie, aprovechó que estaba en Cuba y él nunca había estado antes en Cuba. Y entonces se encuentra con un chofer que lo empezó a guiar, pero el chofer era músico y Dizzy no lo sabía. El chofer se llama Arturo Sandoval. Y entonces le digo, ¿pero dónde yo puedo oír tambores? Entonces Arturo le dice, vámonos para Pavolotti. Se hizo un concierto en el Salón Caribe de La Habana Libre. Y ellos fueron y Dizzy escuchó la banda. Y dijo, esto es ciencia ficción lo que estoy viendo. Y gracias a eso entonces que nosotros recibimos el primer contrato para Estados Unidos. Hicimos aquel primer disco que fue el primer Grammy y ya se convirtió en un fenómeno global. Para Cima Funk, quien cuenta con nominaciones de la Academia Latina de la Grabación y del Grammy, conocer al maestro fue encontrar su camino. La primera colaboración que nosotros hicimos, siento que esa canción fue como el principio de mío y tú no sabes dónde vienes, no sabes para dónde vas. Este episodio de Gramofonías se graba en medio de una sesión de estudio para Latin Grammy Sessions 25 años. Un momento musical extraordinario. Para mí, esta es la mejor versión de Mambo, la más diferente, vamos a decir. Es como traer el mambo influenciado al siglo XXI. Y es un encuentro entre la escuela y la calle de la música afrocubana. A veces yo no sé cómo explicarle a los músicos con la música, pero el ritmo uno le dice, toca chiquete con chiquete con. Esa es la esencia. Una conversación cargada de revelaciones entre un maestro de la música que se confiesa admirador del método de un artista autodidacta. Lo voy a decir sin ningún temor a equivocarme y sin miedo ninguno. Si a mí me dan a escoger entre los libros y la calle, yo me voy a quedar con la calle. Gramofonías, un podcast de la Academia Latina de la Grabación. En este episodio, Chucho Valdés y Cima Funk. Bueno, Chucho, maestro, gracias por la invitación. Estamos aquí súper contentos, yo, la tribu, estamos gozando de la vida. Bueno, pues yo muy feliz, porque realmente soy admirador de tuyo y de tu banda, una banda muy especial. Hoy por la mañana, bueno, despertar fue corriendo, lo primero que hice fue un cafecito y después empezar a tratar de vocalizar. Como es una grabación temprano, tratar de que la voz empezara a coger calentura para no entrarle directo al estudio. Hoy ha sido directo al mambo, llenarnos de sabiduría. Eso es lo que toca. Vine para acá y lo más rico de la vida, compartir con el maestro Chucho Valdés. Durmieron poco. Se trasnocharon juntos ensayando una nueva versión de uno de los temas icónicos de Chucho Valdés, quien a sus 83 años parecía estar a la par de Cima Funk. Bueno, realmente anoche nos acostamos un poco tarde. Nos levantamos a las 6 porque vivimos lejos. Entonces nada, nos dimos la ducha, desayunamos y tomamos el coche y hasta aquí, en los estudios de Criteria, haciendo un trabajo para los Latin Grammy que realmente me emociona muchísimo, me hace feliz y vamos a grabar ahora con Erika un tema mío que se llama Mambo Influenciado. Criteria Studios es un monumento a la música ubicado al norte de Miami. Aquí, James Brown grabó su legendario grito I Feel Good en 1965. Y desde entonces, artistas como Eric Clapton, Aretha Franklin, Shakira o Julio Iglesias grabaron entre estas paredes.
Al igual que ellos, otros grandes han registrado en este mismo lugar parte del catálogo musical del mundo. Esta tarde no fue la excepción. La primera vez que escuché la música suya, yo no recuerdo el día que fue, pero yo sé que fue en casa de mi abuela. En casa de mi abuela todos los fines de semana eso era obligado. Donde estaba Irakere, eso era fuego. Irakere fue fundada en 1973. La agrupación fusionaba el jazz, el rock y los ritmos afrocubanos. Como una pequeña big band, con Paquito de Rivera en el saxofón y Jorge Barona y Arturo Sandoval en las trompetas. Una exclusiva lista de 11 virtuosos músicos cubanos acompañaban a su líder y pianista, Chucho Valdés. A mí siempre me intrigó cómo usted con Irakere, teniendo tantos personajes, porque cuando nosotros veíamos Irakere, y cuando uno ve los videos, dice, pero si ahí todo el mundo son una pila de elementos. ¿Cómo usted lograba como que sincronizar a todo el mundo como band leader, o sea, como líder de la banda? ¿Cómo usted lograba? Porque estaban una pila de monstruos ahí. Yo llevaba un guión. El guión era el tema y la idea, pero después todos trabajábamos sobre lo mismo, o sea, con la opinión de cada uno. Entonces, alguno de los trompetas, no sé, Arturo, a Barona o a Paquito, decía, ¿por qué no hacemos este otro mambo? Yo escribí un tema para cada solista del grupo. Agua. Y desde el primer momento que escuchamos así, que yo escuchaba a los grupos, decía, no, esto es una cosa bailarle, pero, ¿sabes? Como porque yo estaba adaptado más a escuchar otras cosas americanas, Bam Bam, ONG también, que era como que la gente se aprendía los coros. Pero el groove, los grooves de Irakere cuando sonaban aquel, ya era como, no, pero esto es otra cosa. Y ahí fue donde creo que empecé a sentir la cosa del funky por el barrio. Yo pienso que Irakere, ¿no? Desde sus primeros momentos, aunque esto que hoy se llama timba, eso nació con Irakere, nació con el bacalao con pan, échale semilla a la maraca, aguanile boncó, el atrevimiento, todos esos temas, eso fue el inicio, en mi opinión, y de muchos músicos, de la timba cubana y de lo que tomó como un camino diferente. Eso es la música popular bailable, pero en la música de concierto, del Afro-Cuban Jazz. Pero también las épocas cambian, las generaciones cambian. Y todo el legado, ¿no?, que dejó Irakere es parte del legado anterior, porque esto es como una cadena. El legado anterior fue la Orquesta Aragón, fue Arsenio Rodríguez, Mario Bauzá, mi papá Bebo, y nosotros evolucionamos hasta ahí. Pero también te voy a hacer una historia. Yo siempre he estado al tanto de la música, de todos los géneros de la música, porque me encanta la música en general. Entonces un día yo estaba hablando con los hijos míos más jóvenes y me dicen, oye papá, tienes que oír ahí a como decimos nosotros los cubanos, a un chamaco que está tremendo, que tiene una canción que dice, me voy para mi casa y si no tuviera la misma cosa esa. Yo le decía, sí, pero ¿quién es? Y me dice, no, Cima Funk. Y le dije a mi hija Josie, a Jessie, a Leanne, óigame, no es que esto está bueno, es que esto es algo diferente hasta lo que hoy he estado escuchando. Esta gente trae una fusión que viene de atrás, pero de atrás para adelante, ya está en un futuro. Y me encantaría escucharlo y eso. Así fue como yo tuve noticias de... No, qué bueno. Cima Funk nació en Pinar del Río en 1989 con el nombre de Eric Iglesias Rodríguez. Y allí, en su pueblo, cuna de grandes compositores, encontró la música en la iglesia cuando era niño. Durante la adolescencia, coqueteó con el reggaetón y la trova, antes de mudarse a La Habana, donde finalmente descubrió el funk y se enamoró de los ritmos afrocubanos. Con los años, fue destilando un estilo propio al compás de influencias fuera de la isla. En aquel momento viviendo en Europa y yo me puse a escuchar Fela Kuti, que yo nunca había escuchado a Fela en aquel momento, en 2014 por ahí. Wow. Y me obsesioné con el ritmo de Fela y la clave que yo no entendía porque él tenía la a eso a tiempo así. Yo siempre había escuchado caca. El tipo lo hacía todo el tiempo ahí y eso me como creaba una ansiedad que yo decía, ¿esto qué cosa es? Y ahí sí fue que empecé a hacerlo de Me Voy. Pero al momento ya tú sabes, le sale a uno la maldad del barrio de Cuba y se mueve la cubanía. Y eso fue así, de pronto salió y después de esa canción fue que empecé como a tener más conciencia así de los temas y lo que estaba queriendo hacer y fue que empecé como a ver de dónde venía. Por esto tienen aquí, por ejemplo, al mismo Arsenio, a mí me gusta mucho una canción que era el
Me gusta la guapería. Muchacho. No sé, a mí siempre me tiraba porque era un ciego y de pronto era guapo. Ahora sí, me pasa. De guaño. De guaño. El problema es que hay un imán misterioso que a veces no sabemos que es algo que sentimos y a veces no nos damos cuenta. Y simplemente es el ADN africano. Eso está en las raíces del jazz. Está en las raíces de toda la música norteamericana, cubana, de Brasil y por toda América. Está la influencia africana, esa cosa rítmica que uno lleva por dentro, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que eso viene de los ancestros. Y no te suelta. Nosotros somos herederos de ese legado y nuestros hijos y nuestros nietos lo van a llevar, aunque se den cuenta o no se den cuenta. Se oye la música y ya uno empieza a hacer así. Sin darte cuenta empieza a mover los pies, pero también se aprende. Se desarrolla a través de la práctica, del conocimiento, de los estudios, pero ya tienes el ADN. Entonces eso te facilita el entendimiento de toda la clave y de toda la rumba y de todas las cosas que nos mueven por dentro de nosotros, a la gente de Brasil, a todo el Caribe, el merengue, la música de Puerto Rico, la plena, la bomba. Todo eso tiene una raíz común y es la misma. Yo lo sentí en la casa. Eso fue en mi casa siempre. Porque ahí era donde siempre había música cubana y música bailarle. Claro. Siempre, en mi casa siempre se hablaba de Chucho Valdés, siempre se hablaba de Arsenio, de Benny Moré, ¿sabes? Como los grandes. Fue cuando escuché una vez a Yolo Bonilla y a Rimi Aldana en Pinas del Río, un festival, y fueron para allá. Y cantaron, yo tenía una canción que se llamaba Y es que yo estoy en la mecánica, y es que yo estoy. Y eso fue como, no, pero este coro se repite, es un coro sencillo. Yo estoy en la mecánica, y dije, oh, yo quiero hacer esto. Y ahí empecé a escribir ya con esa cadencia. Y ahí para allá, una locura. Hijo del reconocido pianista Bebo Valdés, Chucho se formó en el conservatorio y aprendió a escribir música con lápiz y papel. Cima Funk lo hace con los sonidos y ritmos que busca en el aire, con su cuerpo y su intuición. Esa forma de aprender es, como decimos, hay quien dice, soy de la Timbalaye, ¿de qué te valen los libros si no conoces la calle? Si conoces los libros y no conoces la calle, estás frito, pero frito. O si conoces la calle y no conoces los libros, tienes la raíz, la cosa natural y funciona, porque hay muchos grandes percusionistas cubanos que son productos de la naturaleza. También los hay productos de la naturaleza y que han estudiado, bueno, pues la música en general. Prefiero las dos cosas. Pero si yo tengo que escoger entre los libros y la calle, ¿de qué te valen los libros si no conoces la calle? No. Si la calle es todo, el mainstream. Exacto. Eso vale. ¿De dónde era Celia? Ya vamos a hablar de Arsenio, ¿dónde era? ¿De dónde era Matamoros? ¿De dónde son todos caballeros? Oh, Dios. De la pureza. Cae guapo, como Celeste. Celeste. ¿Cuál es el tema para usted más importante en su carrera? Es difícil, porque hay varios caminos. En la década del 60, a principios de los 60, tocar el jazz era muy difícil, porque no estaba bien visto. ¿Pero cómo se veía? No se veía bien, porque era como una música que viene de otro lado, que es música americana. Entonces yo compuse un tema que es un blues, pero tiene ritmo cubano. Entonces los músicos estaban tocando la armonía del blues con la cáscara, y entonces más muy influenciado, en mi opinión, no fue porque lo hice yo, se convirtió como en el himno y se mantiene, quizás es uno de los temas míos más grabados, más influenciados, porque no solo llegó a Cuba, sino se expandió por todo el mundo. Mambo Influenciado es la razón de este encuentro. Una pieza que Chucho grabó por primera vez en 1964 para el álbum Jesús Valdés y su Combo. El tema actualizó el Latin Jazz y lo consagró como artista, junto a otras canciones icónicas como Bacalao con Pan y Misa Negra. 60 años más tarde, Cima Funk llegó para grabar junto al maestro una nueva y única versión por invitación de la Academia Latina de la Grabación. ¿Cómo fue que usted llegó a la conclusión de Mambo Influenciado? Mira, el Mambo Influenciado no fue una obra premeditada. Generalmente yo nunca digo, voy a componer algo. Yo tengo que estar guiado por una magia, una cosa que te eleva, ¿no? En ese tiempo, como todos los tiempos, yo he estado en el mundo de la música cubana y en el mundo del jazz también.
clásico lo estudié para aprender la técnica de eso. Inclusive yo estaba improvisando en mi casa en el piano. Y entonces estaba improvisando una armonía de blues en re menor. Y eso vino así. Y entonces haciendo el solo, me viene la melodía en el solo. Eso fue. Y todo. Yo, coño, que esto está bueno. Espérate, voy a escribirlo porque se me va. Me mandé a correr para la cocina y cogí y escribí una parte del tema, volví al piano y lo completé. Y entonces el blues ese yo le dije, sí, pero si toco un blues con un contrabajo y una batería, es lo mismo. Entonces yo sí, pero esto le puedo meter una conga y entonces combinar el blues con la parte del son cubano. Y eso salió muy espontáneo. Y los metales usted siempre los hace con el teclado, ¿no? Con el piano. Los mambos de los metales. No, los escucho aquí y entonces los escribo. Sí, no es que los toco primero en el piano y después. A veces sí, pero generalmente es oír una sesión de metales en la cabeza y empezar a escribir sobre la armonía. Hay una obra que se llama El concierto para metales. Sí. Ay, mi madre. No. Eso es, dale, prepárate a cardio, que lo que viene para arriba tiene problema. Yo creo que ese era el Tosco, uno de los que comentaba eso. No, que Chucho se levanta, coge la tinta y le tira el papel ahí y mete 1.000.000 de moscas arriba del pentagrama. En las escuelas, en Nueva Zelanda, me llevaron a la escuela de música y los niños de la escuela, allá tan lejos, me dieron un concierto tocando mambo influenciado, Bacalao con pan, La Misa Negra. Y yo empecé a llorar. Porque si tú me dices que esto fue aquí en la esquina o fue cerca, pero allá donde se acabó el mundo prácticamente, era obligatorio, material obligatorio para graduarse, tocar, entre otras cosas, esa música. No es que la música va lejos, más lejos de lo que uno piensa. Y esas canciones son, para nosotros son cosas, ¿sabes? Como es la escuela. Es la escuela. Yo siento que esa época fue una época que marcó todo lo que vino después. Marcó mucho porque también Bam Bam, exacto. Por otro camino, Bam Bam fue y es. Era otra cosa, era distinto, era otro mundo. Exacto, y al mismo tiempo tú sentías que no importa la música que te gustara, cuando sonaba no importa quién tú fueras, si era friki, repa, Mickey, tú, eso te movía porque era cha, era África ahí. África con pura. Funky. Una confesión del maestro hace que esta conversación y el tema grabado esta tarde junto a Cima Funk se escriba en los libros de historia de la música latina. Es que esta es una versión de mambo influenciado diferente. Diferente en el concepto rítmico, pero es la obra. Está la melodía, está todo. Pero del groove ese que tienen ustedes, yo acabo de decirlo ahorita, que para mí esta es la mejor versión de mambo, la más diferente, vamos a decir. Para mí la mejor también, pero cambió todo. Es como traer el mambo influenciado al siglo XXI y con una generación de músicos. Es un honor, ¿no? Para alguien que haya escrito algo hace mucho, que estos jóvenes, la generación esta que es fresca, ¿no? Pues lo tome y dé su versión y sigue siendo el mambo influenciado. Para mí es un honor que lo hayan hecho. No, para nosotros es un placer. Eso es un tema clásico. Es un clásico. Al momento que decidimos hacerlo fue, bueno, pasamos la prueba, dale uno, ya todo el mundo se sabía el mambo y todo, porque todos crecimos con eso. Cima Funk creció escuchando ese y otros temas de Irakere porque Chucho y su banda persistieron y vencieron como a veces solo pueden la música y la cultura. ¿Y usted qué ha sido lo más complicado que ha tenido que afrontar con su música, con su arte? El principio de Irakere. Realmente la generación anterior rechazaban lo que estábamos haciendo. Porque muchos decían que la música cubana no se tocaba con instrumentos electrónicos. Mira, Y yo tenía la guitarra con todos los pedales. Hey. Yo tenía una pila de unos teclados, la guitarra abajo, no el contrabajo. Las frases estas que están mezcladas con el estilo del jazz. O sea, que el mambo no era pa, pa, ¿y esto qué es? Y entonces algunos que yo sé sus nombres, esta gente que están tocando. Y entonces si ellos no te apoyan te va a ser difícil. Yo te digo que nos pasó al principio bastante rechazo. Una vez estábamos grabando un danzón con la Sinfónica y llevamos a Carlos Emilio en la guitarra y la primera violinista se levantó del atril y guardó el violín. Y dijo, le dice al director, me voy de aquí. Yo nunca he visto tocar el danzón cubano con guitarras eléctricas. Eso es una locura. Eso es una blasfemia. Yo me voy. Así fue.
Pero ¿qué pasó? El que decide es el público. Cuando yo hago el bacalao con pan, que empieza con la guitarra de los pedales, el público dijo, coño, esto es. Entonces, el que manda es el público, el que dice, esto sí está bueno, y nosotros no nos importa lo que digan, esto es lo que nosotros queremos. Y además, el sonido de la época también, el sonido contemporáneo de los sintetizadores, de la guitarra, los metales haciendo otras cosas. Se acabó el problema, pero fue difícil en el inicio. No me hubiera imaginado que eso hubiera sido un problema, que no querían como ponerle... No, que estábamos como que... Lo nuevo. Estábamos como que contaminando la música pura cubana. Imagínate. A mí me pasaba eso también al principio, porque cuando termino el disco Terapia, y lo termino en la casa, eso lo hice en un cuartico así, y terminando el disco me di cuenta que ya no tenía más nada, no tenía ni dinero, ni tenía manager, no tenía representante ni nada. Y me quedo así como, bueno, ¿y ahora qué hago? El disco nadie lo estaba escuchando, no tenía manera de hacer que la gente lo escuchara ni nada. Cuando empiezo a armar la banda, que empiezo a mover las cosas, llego y toco en los primeros 2 bares, y me acuerdo que tocaba casi gratis ahí. Se llenaron, que como tenía ese sandunga así, decían que eso era un reggaetón inteligente. Me decían. Y era como, pero bueno, ¿y eso qué cosa significa? ¿Qué cosa es un reggaetón inteligente? ¿Entiendes? Que eso es música cubana, eso es música afrocubana, y ahí está el cotiqui, yo súper cubano. Exacto. Y la gente fue la que, porque podía pasar lo que fuera, no había radio, no había esto, lo otro, pero los lugares se llenaron y se empezaban a llenar, y la gente empezaba a seguir la banda. El boca a boca es lo más grande. Exacto. Chucho Valdés y Sima Fong han vencido el pulso eterno entre el arte y lo popular. Ambos han logrado cautivar a públicos internacionales. Chucho, por más de 50 años, haciendo algo único, despertando su herencia ancestral de una forma novedosa y con ella el instinto de sus audiencias. Me di cuenta, y eso lo llevo todavía, que yo hacía un programa, escribía un programa, lo tocábamos y a veces pues funcionaba bien, pero nada del otro mundo. Entonces me di cuenta que hay temas que tienen más fuerza que otros. Entonces, lo que fui diciéndole a los músicos, no voy a hacer más orden. Yo voy a trabajar con la reacción del público. Bueno. Entonces, es un trabajo como de que tú te vas dando cuenta sin hacer ningún tipo de concesiones artísticas. Y desde esos tiempos he logrado la conexión a través de lo que voy haciendo, viendo cómo reacciona. Total. Tengo un concierto solo piano en cualquier lugar del mundo. Bueno, dame el programa. Yo no toco con programa. Y es un problema, ¿no? Porque si te dicen, dame el programa, digo, yo no toco con programa. Yo voy a tocar de acuerdo a cómo me funcione. Además, voy a liberar mi mente también. Pero yo tengo que trabajar con el público. Yo no puedo tocar para mí solo. Y me fue dando un resultado tremendo. Hasta hoy. La comunicación con la gente era fundamental. Porque la gente está ahí viviendo ese momento y dándote la atención. Es para nosotros, pero es para la gente. Esto es Gramofonías, un podcast que captura en audio momentos únicos de la Academia Latina de la Grabación. Las opiniones aquí expresadas son exclusivas de los artistas invitados y no constituyen la posición oficial de la Academia. Ya están disponibles todos los episodios de esta primera temporada que celebra los 25 años de los Latin Grammy. Escucha a Carlos Vives y Goyo, Juanes y Gale, Gilberto Gil y Joao Gómez, Mon Laferte y Bruces, y Jorge Drexler junto a C. Tangana en conversaciones íntimas e irrepetibles. Búscalos en tu plataforma favorita. Gramofonías es un podcast de la Academia Latina de la Grabación producido por Shake It Easy Media. La productora ejecutiva de la Academia Latina de la Grabación es Laura Dergal. Productora ejecutiva, Shake It Easy Media, Nuria Net. Producción de video, Fine and Dandy. Alex García Amat es el supervisor del diseño sonoro y música original. Edición y mezcla de Juan Alonso. Diseño sonoro y música original de Pau Aimí. Marcela Sarmiento es nuestra coescritora y editora. Alejandría Artiles es la directora de redes sociales de la Academia Latina de la Grabación. Priscila Castro está a cargo de la estrategia de redes sociales. Lupita Álvarez es nuestra coordinadora de producción. Archivo de Juan Camilo Rivera. Edición adicional, mezcla y masterización, Phoenix Media. Esta locución fue grabada en Indie House en Miami.
Yo soy Leonor Suárez, productora, escritora y host. Gracias por escuchar.